Estudiaremos brevemente cómo elaborar material concreto y qué elementos o componentes puedo considerar a la hora de elaborarlo, es decir, la estructura básica que debo considerar. Primero que todo, vamos a comprender qué es un material concreto. Representa un recurso que contiene explicaciones breves de las temáticas en estudio y se acompaña de ejemplos y de actividades de aprendizaje para activar conocimientos, para desarrollar o fortalecer el nuevo conocimiento, evaluar los temas, ya sean temas, objetivos, competencias o aprendizajes esperados, dependiendo del enfoque que tenga nuestro programa de estudios. También, dependiendo del modelo pedagógico y didáctico que asumamos, que sustenten nuestras prácticas, también este modelo puede definir cuáles son los elementos básicos por considerar en el material concreto que voy a elaborar. Las actividades de aprendizaje son variadas. Pueden incluir preguntas abiertas y cerradas. Podemos considerar ítems que también incluimos en las pruebas escritas. Elaboramos ejercicios para completar. Incluimos sopa de letras, crucigramas. Podemos también invitar a la investigación, a la producción textual, a las ilustraciones y a diferentes tipos de trabajo en equipo o de forma individual. Pueden elaborarse para abarcar uno o varios temas, para trabajar unas cuantas lecciones o hasta para un mes o más. El material concreto viene a sustituir el libro de texto y tiene muchas ventajas porque me permite más bien contextualizar las temáticas o los aprendizajes esperados para que respondan a las necesidades y a los intereses de la población estudiantil que estoy atendiendo. Además, como conozco la población, conozco mis grupos, también yo voy a considerar las diferentes formas de aprendizaje que hay en el aula, y esto lo puedo también considerar a la hora de elaborar entonces el material concreto, sus temáticas, el acompañamiento de las imágenes, por ejemplo, o el tipo de actividad de aprendizaje que defina. ¿Qué elementos puedo considerar en la elaboración? Como les mencioné anteriormente, debo estar posicionado en un modelo pedagógico y didáctico que orienta mi práctica docente, mi discurso y toda la mediación pedagógica también. Acá vamos a considerar primero, antes de definir esos elementos, que tengo que seleccionar la temática o aquellos aprendizajes esperados. Organizar ese contenido o esas temáticas por temas, subtemas, por apartados o momentos, según el modelo pedagógico y didáctico que va a orientar todo el trabajo, la mediación y mi práctica docente. Determinar el orden, la secuencia y la importancia de la organización del contenido. Acompañar de títulos y subtítulos los contenidos y que respondan siempre a los aprendizajes esperados. Esos títulos pueden ser atractivos y en los que yo pueda relacionar la temática con situaciones cotidianas. Definir la estructura del material concreto también y planificar actividades de aprendizaje diversas desde ejercicios, lecturas, juegos, vocabulario, cápsulas informativas hasta actividades de evaluación. Como parte de la estructura del material concreto, como les mencioné anteriormente, sí es muy importante guiarnos por un modelo pedagógico y didáctico. Ojalá que sea de aquellos modelos que privilegien siempre el proceso de aprendizaje del estudiante, que el eje principal sea el estudiante. Por lo tanto, si consideramos algunos de esos modelos y partiendo de que tienen un sustento de una teoría pedagógica importante, por ejemplo el constructivismo en términos generales, podríamos entonces organizar el material didáctico de la siguiente forma. Podemos dividirlo en tres grandes momentos. Una que sería la activación de conocimientos previos, y aquí yo me voy a acompañar de preguntas, de imágenes, videos, fragmentos que me permitan relacionar tanto el nuevo conocimiento con el conocimiento que ya tiene el estudiante y también con la vida cotidiana.
Y luego tendríamos un segundo momento que es la explicación breve de la temática. Aquí vamos a presentar un resumen de la temática en estudio, que puede ser solamente el texto, puede estar resumida en organizadores gráficos, puedo utilizar los dos también, puede estar acompañada de imágenes y ejemplos concretos para la comprensión. Y tendríamos un tercer momento que son aquellas actividades prácticas de reforzamiento, lúdicas y evaluativas. Entonces podemos diseñar, elaborar ejercicios prácticos sencillos, desde completar hasta promover espacios de trabajo en equipo, indagación y construcción colectiva. También podemos considerar el trabajo individual. Actividades también relacionadas con la comprensión lectora y con la producción textual, la resolución de situaciones comunicativas, crucigramas, sopas de letras y algunas otras actividades lúdicas que podamos incluir. Y finalmente cerramos con actividades evaluativas, formativas para repasar, reafirmar lo aprendido. Aquí tenemos ejemplos de material que puedo construir. Por ejemplo, si estoy trabajando la oración simple, puedo definir una explicación teórica o puedo hacerlo a través de un organizador gráfico. Ahora podemos hacerlo en un procesador de textos o podemos también utilizar otros recursos que nos permiten construir este tipo de organizadores. Tenemos también ejemplos de crucigramas que pueden estar basados en cualquier temática de la enseñanza del español. Podemos también, como les mencioné, construir un mapa, un organizador gráfico que condense la temática que está en estudio. En este caso estamos viendo ejemplos de movimientos literarios. También puedo resumirlo con un cuadro donde aparezcan elementos básicos. Aquí estamos viendo el análisis poético y los elementos básicos que debe considerar el estudiante para el análisis. Podemos también trabajar las temáticas utilizando entonces esquemas. Podemos acompañarlo de imágenes. Si observan, este es un esquema para el estudio del sustantivo. Siempre es importante acompañar la explicación teórica con ejemplos y ojalá que pueda también utilizar el apoyo de imágenes y de organizadores gráficos. Esto ayuda, atiende la diversidad del aula. Estoy considerando estilos y ritmos de aprendizaje. Tenemos también otros ejemplos acá de cómo trabajar ejercicios bastante sencillos donde podemos poner en práctica o reforzar la temática en estudio. Acá también está una forma de presentar de forma condensada la teoría, el tema, la explicación teórica. También podemos trabajar con este tipo de mapas para empezar la producción textual, que puede ser desde una narración o construir tipos de párrafos, en fin, y podemos partir de un personaje, un acontecimiento, en fin, podemos ahí definirlo. También puedo resumir en algún momento o presentar una síntesis de algunos capítulos de una obra extensa que estaremos trabajando y luego viene y se acompaña con ejercicios prácticos. Acá también podemos observar el estudio de la oración compuesta. Tiene aquí un esquema que resume más o menos los tipos de oración compuesta que hay y la subdivisión. Hay explicaciones también de cada una de ellas y ejercicios prácticos sencillos. Podemos también partir de la creación de un cuento para estudiar un tema. Por ejemplo, este es un fragmento de un cuento que se utilizó para estudiar el acento. Algunas recomendaciones para considerar en el diseño o en la elaboración de este material concreto es que siempre utilicemos un léxico rico pero adecuado a la edad y al nivel educativo del estudiante. Escribir siempre con un estilo claro y preciso. Si es posible, utilice un tono coloquial, agradable y familiar. Emplee una sintaxis precisa, también adecuada a la edad del estudiante. Siempre es conveniente el uso de oraciones breves y de construcciones directas y claras para su comprensión. No escriba párrafos largos o muy complejos porque van a dificultar la lectura, la comprensión y pierde el interés del estudiante rápidamente.
Además, aquí estaríamos siempre considerando también la atención a la diversidad. Sus estilos y ritmos de aprendizaje son diversos, entonces tenemos que considerarlo también en los materiales concretos. Acompañar de organizadores gráficos o imágenes, como lo mencioné, para reforzar la explicación y así atender esa diversidad. Dosificar el vocabulario técnico, de modo de que no abrumemos al estudiantado, y emplear una fuente y tamaño apropiado para que todo estudiante pueda leer sin dificultad el material. Estas son algunas de las recomendaciones. Estamos viendo a grandes rasgos el material concreto que podemos elaborar y que podemos sustituir por el libro de texto. Y lo más importante es un material que es elaborado por el docente y que conoce el contexto, conoce los grupos, conoce sus necesidades. Por último, puedo sugerirles intercalar cápsulas informativas o didácticas en el material concreto. Estas pueden irse acomodando entre el conocimiento, la explicación teórica y aquellas actividades prácticas que ustedes propongan en su material. Lo importante es ubicarlas en un lugar estratégico en el material. Recordarles también que nuestros estudiantes son los protagonistas de este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros cuando elaboramos material concreto, también buscamos no solo darles una explicación teórica resumida o con algunas actividades para reforzar lo aprendido, sino que también buscamos el desarrollo o el fortalecimiento de muchas habilidades. Por ejemplo, las habilidades investigativas, el pensamiento crítico, el autoaprendizaje, trabajo en equipo, la toma de decisiones, solución de problemas, en fin, son muchas habilidades, capacidades, destrezas que buscamos fortalecer en ellos y que podemos hacerlo de esta forma, usando algunas cápsulas didácticas. Por ejemplo, puedo denominar alguna investigo y lo que hago acá es indicarle al estudiante profundizar, indagar sobre la temática en estudio. Puede ser más bien previo al estudio del tema. Ustedes pueden definirlo. También podríamos considerar otra que sea ampliar el conocimiento, es decir, desarrollamos el tema, pero también lo invito a que pueda profundizar, indagar en algunos lugares, consultar un libro, en fin. También ahora que tenemos el uso de las tecnologías, podemos invitarlo a navegar por la red, enseñarle a buscar en sitios seguros, confiables, que puedan ellos también profundizar en la temática, investigar, traerlo a la clase también. Otro que podría hacer es resolver también alguna situación comunicativa que ustedes propongan. En fin, son muchas las opciones que pueden también sugerir y crear. Pueden utilizar nombres sugestivos también. En fin, son ideas que yo puedo ir incorporando en el material. Esto lo personaliza y también, como les mencioné anteriormente, estaríamos atendiendo la diversidad que tenemos en el aula.